Es grato para mí esta tarde presentar a un periodista, a un destacado comunicador, es Alfonso Espinosa de los Monteros, a quien entrevisto el día de hoy con la finalidad de conversar sobre sus dos tomos Memorias, publicados en el sello Debate de la Penguin Random House. Alfonso, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Diego, por darme pues estos minutos para hablarle a la audiencia de estos libros que felizmente han despertado mucho interés en todas las personas, de lo que me he dado cuenta. Entonces, todo lo que podamos hablar sobre este tema, en definitiva, es útil para las personas que quieren saber algo más de la historia de este país. Justamente, antes de iniciar esta entrevista, permítame realizar un comentario para un poco ambientar a nuestros radioescuchas. El primer tomo de Memorias recoge episodios de las experiencias de Alfonso desde el año 1961 a 1988. Y el segundo tomo justamente parte del 88 al 2016. Alfonso, ¿en qué momento de su vida pensó escribir sus memorias? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, primero el hecho de que yo a lo largo de mi carrera había ido recopilando información. Yo he tenido el tema de ser un poco guardador de papeles, de recortes de libros, etcétera, libretos, en fin. Y alguna vez empecé a hacer eso y me puse a pensar de que algún día me iba a ser útil. Pasaron los años y cuando me di cuenta que mi permanencia en la televisión iba a ser para largo, entonces dije, hay que hacer unas memorias, porque hemos tenido el privilegio de estar todos los días frente al público contándole las cosas que le pasan a nuestro país y al mundo, por supuesto, ¿no? Los editores de los libros, lo primero que me dijeron es que les interesaba eso, es decir, el hecho de que yo haya tenido esa continuidad de tantos años y haya podido escribir. Me decían, ellos son colombianos, y me decían, en Colombia no hay un periodista que pueda hacer lo mismo, porque todos han vivido momentos y nada más. Pero en el caso de Alfonso Espinosa de los Monteros hay una continuidad absoluta de muchos años, desde que justamente empiezo mi primer capítulo en el año 61 hasta la presente fecha. Ahora, como periodista de su trayectoria y con toda su carga justamente aquí en Ecuavisa, ¿cómo encuentra usted tiempo para escribir alrededor de 1600 páginas, hablando de que en cada tomo tiene alrededor de unas 600 y pico de páginas? Sí. ¿Cómo encuentra usted ese tiempo? ¿Cómo se organizaba para escribir estos tomos? Bueno, siempre es complicado escribir, es una tarea muy dura, muy difícil y de mucha tenacidad, es decir, exige mucha constancia, ¿no? Bueno, hay que decir primero pues que estos libros los he escrito en casi 5 años, ¿no? Entonces yo he ido sacando el tiempo, cada minuto posible, dentro de mis ocupaciones, para poder ir avanzando en los libros, sobre todo cuando ya me comprometí con los editores, ¿no? Entonces, claro, yo he escrito en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, donde me quedaba tiempo. ¿Y su tiempo favorito para escribir es? Su tiempo favorito, es decir, en la época del día, cuando hay sol, en la tardecita. Yo soy nocturno. ¿Ya? Yo soy nocturno, soy, digamos, proclive a trasnochar. Me puedo pasar leyendo, o me puedo pasar escribiendo, o viendo algo interesante, a lo mejor en la televisión, y me puedo quedar hasta cualquier hora, ¿no? Entonces, es los horarios en los que más escribí. Es de levantarme muy temprano a escribir, que es muy bueno, por supuesto, porque uno amanece con la mente fresca y más dispuesta a crear. Pero eso lo hice menos, podría decir poco. Trataba de escribir en la noche. Yo salgo de mi trabajo en la noche también, pero yo iba en una taza de café y de allí me quedaba de largo escribiendo. ¿Cuál ha sido para usted el recuerdo o el episodio que más le ha costado escribir?
tal vez por su carga emotiva, por los recuerdos que esto conllevó. Es decir, ¿cuál ha sido de toda su vasta experiencia el recuerdo más complicado que usted dice, al fin lo culminé y se siente como desahogado, como más tranquilo? Bueno, es difícil precisar eso porque yo pues he vivido muchas facetas de la historia del país y ha habido momentos difíciles, críticos para todos los ecuatorianos, pero quizás de esos momentos yo los tengo más dentro de mí, más cerca de mí y tal vez allí en algo se me facilitó, pero siempre hay pues lo que tú decías, una carga emotiva, ¿no? Que uno le pone a cualquier tema que está escribiendo, que es algo que a uno de una manera particular le atrae o le compromete, ¿no? Entonces, en ese campo yo puedo decir que me han digamos, significado más los episodios de convulsión que ha tenido el país, las guerras que ha tenido el país. Hemos tenido 2 guerras en esta época que yo narro y bueno, fueron momentos muy tensos, difíciles, graves para todos, incluidos nosotros como periodistas, que teníamos que llevar toda la información al público. Pero también han habido otros momentos difíciles emotivamente hablando, ¿no? Los hechos, las transformaciones políticas, los gobiernos que se caen, la democracia que digamos tambaleando. La gente sale a las calles. Exacto. A manifestarse. Entonces todo esto tiene un sentimiento, o sea, uno lo va llevando dentro y algo le queda, ¿no? El dar noticias todos los días tiene esa característica. Uno va sobrecargándose un poco de todos los acontecimientos, los buenos y los malos, por supuesto, pero siempre pues los que se han dado en un ambiente de tensión son los que más le exigen a uno. Y es lo que más me exigió para escribir, aunque por supuesto respaldándome en investigaciones y todo, me puse muy objetivo para no perder detalle y hacer un texto que realmente a la gente también le convence. Justamente hablando del documento que usted ha escrito, ha sido interesante ver, como hablábamos hace un momento, de la aceptación que tiene por parte inclusive de destacados académicos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver que Enrique Ayala Mora se ha visto un poco grato con este material. A mí en lo personal yo lo consideraría un documento histórico, porque claro, realmente acoge desde la visión más objetiva del periodista justamente los episodios que ha vivido el país. ¿Está usted de acuerdo con este planteamiento de que podría ser catalogado como un documento histórico? Bueno, yo incluso hago pues en el prólogo de mi primer libro explico que no se trata de un libro de historia rigurosamente escrito, porque pienso que la tarea del historiador es mucho más compleja, ¿no? Pero claro, como Enrique Ayala justamente me decía, los periodistas nos vamos adelantando a los acontecimientos y nos vamos adelantando a los historiadores. Entonces él me decía, ten la seguridad de que tus libros van a ser una fuente de consulta para muchas personas interesadas en la historia. Los estudiantes, los maestros, los curiosos, las personas que quieren ver pues qué ha pasado en estas últimas décadas en el país. ¿Por qué? Porque decía Enrique que el libro sí está muy bien documentado, sí tiene muy buenas bases y que eso le da pues ese carácter histórico. Habrá, por supuesto, digo yo, ¿no? Fallas, errores, por ahí hay errores de imprenta, incluso me han cambiado unos años, etc. Pero yo creo que en la esencia la gente va a encontrar lo que fue, lo que pasó, la narración que yo hice por la televisión trasladada ahora a las páginas de estos libros. Justamente ahondando en ese tema, el detalle que usted escribe es impresionante, es decir, en lo personal me ayuda a imaginarme a los personajes. Claro está, yo soy apenas del año 95,
Entonces a veces, obviamente, en ciertos acontecimientos, yo tenía memoria de niño, por ejemplo, en la época de Lucio Gutiérrez, de la época de Alfredo Palacio, inclusive los inicios del gobierno de Rafael Correa. Pero, por ejemplo, cuando usted empieza a hablar la parte de Rodrigo Borja y de este primer debate que se ocurrió aquí justamente en Ecuavisa con Abdalá Bucaram, de cierta forma usted transmite el sentimiento, claro. El debate con León Pérez Cordero. Sí, perdón. Y justamente aquí habla usted de una parte que viene también Bucaram y trae unos víveres, un cierto tipo de cosas. Y usted me contagió a mí ese aspecto, ¿cómo puedo decir? Esa indignación que sintió usted. Entonces, realmente es un aspecto interesante. ¿Y cómo usted ha aprendido como periodista a lidiar con estas cuestiones un tanto incómodas? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente a lo largo del periodismo, de una carrera periodística como la mía, uno se va encontrando con personas o circunstancias que de alguna manera quieren manipular lo que uno dice, lo que uno hace. Entonces este episodio con Bucaram fue, pues, efectivamente íbamos a grabar un programa, yo estaba haciendo programas con los candidatos a la presidencia y le invité a él, por supuesto, él vino, pero yo había salido a almorzar y cuando regresé para hacer la grabación me encontré pues que había una tienda de abarrotes ahí afuera en el garaje. Entonces yo pregunté, ¿de quién es eso? ¿Qué ha pasado? Qué extraño ver esto en un canal de televisión. Entonces me dije, es del abogado Bucaram. Entonces inmediatamente me supuse y dije, él quiere hacer un show de mi entrevista, pero no le voy a permitir. Entonces yo entré a esta misma sala donde estamos ahora, él ya estaba sentado aquí, y le dije, mira, eso, olvídate, manda a retirar en este momento. No, me dijo, es que yo necesito demostrar que cuando yo era intendente los precios de los productos eran más bajos que lo que son ahora. Le digo, eso es un tema, si quieres, para tu campaña y tu propaganda, pero no para un programa periodístico, así es que eso yo no te lo voy a permitir. Entonces él me dijo, bueno, se puso un poco terco y después un poco bravo, y bueno, finalmente me dijo, por favor, ayúdame, tú sabes que esto para mí es importante. Le dije, no puedo ayudarte, esto es ceder en algo que yo no puedo ceder, ¿no? Y bueno, al final aceptó que yo haga el programa sin contar con esos elementos y sin darle gusto en esos propósitos. Y salió un programa normal como tenía que ser y guiado por las preguntas que yo le hacía a él. Es decir, siempre hay, pues, a veces, sobre todo en política, alguien que te quiere manipular, que quiere sacar provecho de esto. Pero hacer un show, como usted mismo dice, claro. Uno tiene que ponerse firme y decir que no. Es a veces difícil lidiar porque uno se gana resentimientos o en definitiva pueden surgir situaciones incómodas. Pero a mí felizmente este hecho me ocurrió, pero bueno, cuando salió de aquí Abdalá Bucaram se despidió normalmente, me agradeció y no había pasado nada, ¿no? Y a veces hay estas cosas cuando uno está haciendo el trabajo periodístico y está ligado a la política. Porque del lado de la política siempre hay un interés. Claro. Del lado del periodismo no. Claro. El periodista solo quiere informar, nada más. Tiene que ser veraz. Exactamente. Entonces, a veces ocurren estas cosas, ¿no? Estas experiencias un poco extrañas, pero yo la cuento en el libro porque sí vale la pena que se sepa eso, ¿no? Y como digo, es un dato bastante interesante. Y justamente conversando desde esta perspectiva, hubo un caso de justamente David Frost en Estados Unidos cuando le entrevista a Richard Nixon sobre este tema del escándalo de Watergate. Tal vez usted ha tenido una buena relación, obviamente fuera de cámaras, con sus entrevistas, es decir, se llevan bien, como usted acaba de comentar, son un poco como amigos a pesar de las discrepancias, tal vez de pensamiento, ideológicas que se tenga. ¿Usted ha tenido o ha evitado tener roces con quienes ha entrevistado usted? Bueno, a veces los roces llegan, ¿no? Porque una persona, un político sobre todo, puede molestarse por algo que uno le diga o algo uno haga, ¿no? Pero yo en general, yo tengo un principio y que siempre le digo a los periodistas jóvenes de aquí de Ecuavisa, ¿no? De los políticos hay que estar lo suficientemente cerca
como para enterarse, pero lo suficientemente lejos como para no comprometerse. Entonces ese es mi lema y así he trabajado toda mi vida. Entonces yo tengo una relación personal buena en general con la mayoría de los políticos. No he tenido así discrepancias o discusiones o rivalidades, cosas así que como a veces los políticos quieren ver en los periodistas. Y regularmente esa relación se ha mantenido. Con Rafael Correa ha sido un poco más duro porque... Por el estilo propio, digamos. Él tiene un estilo muy agresivo, ¿no? Entonces la última vez que habló me dijo sinvergüenza. Entonces obviamente yo... Claro, eso como no me llega el insulto como tal, claro, pero ya me pone una distancia con él. Yo que he sido amigo de él de antes, a lo mejor ahora no vuelvo a saludar con él. Para ir culminando este cálido encuentro con un periodista, con un comunicador y ahora con un escritor, porque claro, estamos hablando de que bien o mal un libro engloba toda esta cuestión. Alfonso, ¿cuál es su definición de cultura? Y le pregunto esto porque claro, Alfonso es un periodista de la televisión, pero lo que usted escribe, o sea, esto va a quedar para siempre, digámoslo así. Entonces, para usted, ¿qué representa este libro? O sea, ¿qué representa para usted la cultura? Porque hablamos de que en Ecuador han habido grandes personajes, Benjamín Carrión, que también fue periodista y se dedicó a la cultura. Entonces, para usted, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es el mundo de los libros? ¿Cómo se siente ahora que ha culminado no, tal vez no culminado, sino más bien empezado, diría yo, su carrera como esta otra faceta de un Alfonso que es más abierto, que nos comunica a través de la palabra escrita? Bueno, me siento muy bien, muy privilegiado por poderlo hacer, no, con cierta solvencia, digamos, y por el impacto que ha tenido en la gente común y en la gente culta, en la gente preparada que a lo mejor me está viendo con un ojo crítico, ¿no? Pero me siento muy bien. Primero es una realización personal muy importante para mí, porque después de haber estado en la radio y en la televisión tantos años, yo me propuse con estos libros dejar un legado. Es decir, si he tenido la suerte de contar con la confianza de la gente, si la gente me ha dado la credibilidad que tengo, entonces tengo la obligación de dejar, como tú dices, algo para que permanentemente esté ahí. Cuando yo ya haya pasado mis días sobre la tierra, entonces el libro esté ahí recordándole a la gente que había una persona que le informó de una manera objetiva, profesional, ética, y que también escribió estos libros contando estas memorias. Entonces, no lo he hecho en el plan de sentirme un gran escritor, ni siquiera un hombre culto, no. Pero evidentemente todos estos son insumos para la cultura de nuestro país sobre todo, ¿no? Porque aquí están las vivencias que la gente debe conocer y que las está valorando. Entonces, de esos ingredientes es que se hace la cultura, ¿no? La cultura no solo son los libros, ¿no? La cultura es el pensamiento de la gente, la forma como lo hace, la forma como siente, cómo se manifiesta, el arte, todo eso se mezcla con la cultura y la representatividad que puede lograr un país a través de eso. Entonces, que yo contribuya con esto, estoy contentísimo, estoy feliz, no, me siento muy bien, increíble. Por un lado. Por otro lado, pues, como tú dices, he descubierto una segunda fase, ¿no? Siempre pensé que iba a escribir, además siempre me gustó escribir, ¿Tuvo tal vez usted algún maestro que le inculcó en la escritura? ¿Fue algo propio suyo que por necesidad surgió? No propiamente de inculcarme pues que escriba, pero yo tuve la suerte de tener muy buenos maestros y en la secundaria más que en la universidad. Los maestros de antes, que eran maestros muy entregados a lo de ellos y eran generalmente autodidactas, no tenían un título siquiera, pero era gente tan bien formada. Yo nombro algunos en mi libro, los recuerdo con mucho cariño,
de todas esas gentes aprendí que hay que tener otro tipo de preocupaciones en la vida. Y de allí empezó un poco a salir la vocación de comunicar y después la vocación de escribir. Yo recuerdo a un profesor que yo digo, pues es el mejor profesor de toda mi vida, ¿no? En el colegio, el profesor Alfredo Arbuja Galindo, que además era amigo de mi padre y era un hombre extraordinariamente culto, fue un profesor de filosofía, de historia, de psicología, de lógica, de ética. Entonces con él aprendí muchísimas cosas, ¿no? Pero a mí me gustaba la forma como él daba las clases, que yo le tomaba copiado mientras hablaba. No le podía copiar exacto, pero le copiaba bien y ya le copiaba con un sentido de redacción. Entonces, por rápido que él hablara, yo ya iba redactando de una manera que me quedaba un texto. Entonces un día él vino y me dijo, ¿qué tanto escribe? Y me quitó el cuaderno. Entonces le digo, lo que usted dice. Entonces él se sonrió, era una persona muy amable, y entonces me dijo, ¿me puedo llevar? Le traigo mañana. Y claro, le digo, es suyo más que mío, le digo. Entonces él al día siguiente me trajo y me dijo, el día que yo quiera escribir un libro, le voy a pedir esto. Le digo, muchas gracias. No, muy bien, dice, ¿cómo hace para redactar tan rápido? Porque usted no es que toma notas, no es que toma apuntes, usted ya lo va redactando. Le digo, bueno, puede ser una habilidad eso, ¿no? No, yo no supe qué responderle en ese momento. Pero con el tiempo me he dado cuenta, y eso me sirvió tanto en el periodismo, donde uno siempre está tomando notas, ¿no? Y la memoria, justamente hablando del libro, exacto, que tiene que ser ágil, como un periodista. Exacto. Entonces, allí yo me he dado cuenta, ya pasando el tiempo, que sí tenía cierta predisposición natural para escribir. El profesor de redacción en el colegio, cuando yo estaba todavía en segundo curso, era casi un niño, me elogiaba mucho lo que yo escribía. Él me elogiaba, me decía que escribo bien. Recuerdo una frase que decía, me gusta su estilo cortado. ¿Qué significaba eso? Que yo escribía más con puntos que con comas. Claro. Frases cortas. Y eso también fue muy útil ya en el lenguaje de la radio y la televisión. Claro. Entonces, él mismo me puso en un concurso, cuando ya estuve en quinto curso de colegio, en un concurso de redacción que lo gané. Entonces yo ya tenía esa predisposición de escribir, ¿no? Ya la tenía. Pero claro, tenía que pasar por la radio y la televisión. Claro. Así estaba escrito. Y el tiempo ameritó porque valió la pena la espera, ¿no? Sí, siempre he escrito y he colaborado, escribo algo en Vistazo, he escrito en 2 temporadas y en algunos periódicos también. Entonces, es bueno. Un periodista, alguna vez leí una definición de productor de televisión que decía, ¿qué es un productor de televisión? Alguien que sabe expresar muy bien sus ideas por escrito. Y yo pensé y dije, sí, todo hay que llevarlo al papel para que se vaya organizando bien. Entonces, creo que ha habido una predisposición natural, digamos, de mi parte, y una preocupación permanente de ir mejorando eso. Entonces, a mí me preguntaba mucho, muchas personas me han preguntado a propósito de los libros, si yo planifiqué libros, si hice una organización previa. Yo nunca lo hice. Simplemente era como se iba acordando nunca y escribiendo. Nunca hice. Yo tenía la idea de escribir como hacía mi profesor Arbuja, con cuadros sinópticos, ¿no? Él hacía un cuadro sinóptico en el pizarrón y decía, yo lo hago, cópienlo, pero yo lo hago más para no desviarme del tema y volver siempre al tema, decía él. Entonces yo pensé en organizarme de esa manera, pero cuando ya escribí 2 capítulos, me di cuenta que el hilo mismo lo tenía en la mente y tenía que seguir. Por supuesto, está el orden cronológico de los capítulos de la historia del país y
Pero no es necesariamente eso, porque hay capítulos en los que yo me voy al tiempo presente, o hay capítulos en los que me voy al pasado, incluso a un pasado que yo no viví, a un pasado del cual yo me enteré por mi padre, por la gente que iba conociendo, por las lecturas, por la gente que he ido conociendo. Y justamente si usted tuviera una, digamos, una especie de poder tener una máquina del tiempo y de regresar, o de poder cambiar algo sería, su realidad, ¿a qué escritor o a qué actor de Hollywood le encantaría a usted entrevistar? Entrevistar. Actor de Hollywood, bueno, a los de ahora, pues Ahora o de antes. No les conozco tan de cerca, a pesar de que a mí me encanta el cine, me encanta, siempre me gustó. Pero naturalmente yo fui al cine más en otra época, más joven, porque además el cine era distinto de lo que es ahora. Lógicamente. Ir al cine mismo era un programa muy especial, uno se iba, ahí se encontraba con los amigos, se encontraba con la novia, bueno, había muchas cosas, era todo un evento ir al cine. Era un ritual, digamos así. Así. No es como ahora, ¿no? Que uno prende el televisor y ve una película. No, en esa época había que ir al cine y las chicas se ponían muy guapas y los jóvenes se ponían muy bien y todo. Entonces, claro, yo iba al cine, además ahí no se amontonaban las películas, venían las películas y daban, por lo menos estaba una semana en cartelera, ¿no? Y era función continua también. Claro. Entonces, el cine de esa época es el que más lo tengo en mente, por supuesto. Estoy hablando de los años 50, 60, 70. En los 50, cuando yo todavía era un niño, pues yo iba a todas las Bermudas, no me perdía mis héroes favoritos, Tarzán, Flash Gordon, todos estos, ¿no? En fin, ahora, ¿a quién entrevistar de tantos artistas que han pasado por Hollywood? O a escritores. Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo una entrevista que yo hice, no una, sino varias, con el escritor ecuatoriano Demetrio Aguilera Malta, de la generación de los 30. De los 30. Con él hice algunas entrevistas muy interesantes en televisión, que me gustaron mucho. Y así, claro, ya desde el punto de vista periodístico, me encantaría entrevistar a muchos escritores de este tiempo. Me hubiera gustado entrevistar, por ejemplo, a dos franceses que escribieron un libro que fue muy influyente en mi vida y que se llamó El retorno de los brujos. Son el señor Louis Pauwels y Jacques Berger. Escribieron libros increíbles, ¿no? Fabulosos. La guerra secreta del petróleo, la guerra secreta de los océanos. En fin, cosas que a mí, sobre todo como periodista, me alimentaban mucho, me daban conocimiento. Los leí al punto de que decía, algún día los he de conocer, pero ya muy difícil, uno de ellos creo que ya murió. En todo caso, todo escritor pues es un personaje muy rico en sus experiencias como para que uno tenga todo el deseo de entrevistarle siempre. Y es muy cercano al periodismo, ¿no? Como García Márquez, Claro, los escritores latinoamericanos todos han pasado por el periodismo o lo practican simultáneamente, ¿no? García Márquez, Vargas Llosa. Ahí estaba en ese tiempo que estaba entre los años 50 Hemingway también, que era un gran cronista. Hemingway, Orwell, ejemplo, que también... todo lo que escribió. Exacto, el famoso Orwell con su 1984. Pero había un escritor, pues, ya que no mencionamos a la generación latinoamericana, que realmente se hizo en Europa, ¿no? Había un escritor que me fascinaba siempre, que fue Julio Cortázar. Él fue un escritor único, y con él me hubiera gustado conversar largo, no solo entrevistarlo, porque él tenía ciertas cosas muy particulares en las que él escribía, sobre lo que él escribía. Era a lo mejor el menos folclórico de los escritores latinoamericanos, quizá, claro, porque él vivía en un país como Argentina, que ya estaba en otro nivel, pues una ciudad como Buenos Aires era como vivir en Madrid, qué sé yo. Entonces él, tal vez por ese motivo, no se le sentía tanto ese latinoamericanismo que sí se le siente a García Márquez.
Y a Vargas Llosa ahora mire usted con tantos escándalos que ha tenido y tantas circunstancias. ¿No? Entonces, pero Cortázar tenía una